Buenas, buenas, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Si no me conoces, yo soy Daniela Clark, comunicadora social, fotógrafa y viajera. Y en mi canal te hablo sobre fotografía, mis experiencias de viaje y cosas random que me van sucediendo en la vida. Y bueno, lo primero que te voy a pedir, por favor, es que si no viste el video anterior a este, por favor vayas y lo mires porque así vas a entender el contexto de lo que se va a venir después. Porque esta es la segunda parte de una historia que cuento donde hablo sobre cómo fue toda mi experiencia volviendo a Venezuela después de casi 5 años, que fue realmente el viaje más importante que hice en el 2023. Y ahí yo hago mención sobre un suceso que me ocurrió yendo desde Bogotá hasta Caracas por tierra con unos militares que me intentaron extorsionar. Y bueno, yo tenía las cartas y me ocurrió una secuencia de cosas allí con las cartas del tarot. Y yo cuando regreso de ese viaje hago un video diario contando con detalles toda la experiencia, que es lo que van a ver después de esto. Y bueno, me pareció muy importante hacer una segunda parte donde esté detallado con eso, porque realmente yo he tenido encuentros un poco místicos con el tema de las cartas desde que salí de viaje. Bueno, se me han aparecido muchas cartas y han tenido de cierta forma significado para mí porque las he visto como un mensaje del universo, porque han sido cosas muy puntuales y en circunstancias muy trascendentales en mi vida en esos momentos en los que me la encontré, que además estuvieron involucrados gatos, que a mí nunca me gustaban los gatos hasta que me pasaron esas cosas donde justamente, no sé, la primera vez que me aparecieron cartas, realmente quizás voy a sonar loca, pero yo seguí un gato que me mostró dónde estaban las cartas. Que igual yo, antes de que comencemos la otra parte, que es donde les quiero mostrar ese video diario donde cuento cómo las cartas del tarot me salvaron de ser extorsionada en Venezuela. Les quiero mostrar un poco, bueno, y hablar sobre esas situaciones que ya había tenido con el tema de las cartas. Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho escribir sobre las cosas que me van sucediendo, además llevo una bitácora de mi viaje y yo anoté esa vez como las cartas que me aparecieron y busqué obviamente el significado porque las circunstancias en las que se dieron eran como muy locas. Es decir, yo vivía en una casa en Cafayate, yo recién llegaba a esa casa y aparecieron 2 gatos en mi casa, negros, y era así como que yo estaba aterrada, me parecía de mala suerte. Y yo subo una historia contando eso, como que qué onda los gatos, y mucha gente me empezó a escribir que en verdad los gatos se llevaban la mala vibra, que lo dejara pasar, que quizás lo que quería, porque uno de ellos como que sí le di comida y se fue, y el otro estaba como muy insistente ahí, que lloraba, se me pegaba como a la ventana, yo le abría la puerta, entraba y me daba vueltas. En una de esas como que se me pega al cuerpo y como, o sea, yo sentía que él me decía como que lo acompañara a un lugar. Y cuando yo lo empiezo a seguir, el gato sale de la casa, yo voy atrás de él y él se sienta en un lugar, me agacho como a tocarlo y cuando veo está sentado sobre unas cartas. Ese momento era 14 de julio del 2022, porque lo tengo anotado acá. Me aparecieron el 9 de bastos, acá les muestro, y el 3 de oro. No les quiero dar mucho contexto de lo que estaba pasando en ese momento, porque, bueno, están involucradas personas que no está bien que diga el nombre. Pero bueno, yo básicamente también en ese momento me quedé sin trabajo y era así como, bueno, un poco otra vez replantearme la existencia después de que ya había pasado por eso. Hacía un año justamente, que sí, casi un año que había comenzado a viajar.
Y luego me apareció el 3 de noviembre del 2022, ese mismo año, pero ese día ya yo me estaba yendo de Cafayate. Es decir, fue el mismo día donde ya yo me estaba como despidiendo después de haber pasado a ver julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses en Cafayate. Y me apareció esta carta, el 7 de bastos. Entonces, yo investigué, ¿verdad?, sobre las que me aparecieron el 14 de julio. Que el 14 de julio se me aparece el 9 de bastos y decía justamente que implica el sacrificio en la victoria. Puedes lograr todo aquello que quieres y que vas a sortear nuevos obstáculos, pero que no impedirá lograr lo que quieres. Es la carta de la esperanza y de no resignarte a lo que no quieres, de seguir siempre adelante, pese a estar al límite de las fuerzas y un poco cansado. Tienes energía para llegar al final. Tener fe en tus capacidades. Y obviamente para mí eso hacía mucho sentido porque obviamente yo tenía mucho miedo en ese momento de que me estaba quedando sin trabajo, eh, porque venía de estar en un lugar que básicamente sí, en una zona de confort porque trabajaba medio tiempo, ganaba bien, eh, obviamente era un sueldo. A partir de ese momento yo me hice independiente, freelance, tuve que armar mi trabajo nuevamente y ya ahí sí fue como mucho más alineado a siempre hacer las cosas que me gustaron. Entonces para mí hacía mucho sentido porque era como que es ahora o nunca. Y con respecto al 3 de oro, yo conseguí esto. Decía, representa ser un emprendedor. Nos dice que se cumplirán los objetivos iniciales y se solventarán las etapas. Hablo de una persona trabajadora y que lucha por lo que quiere. Tiene fuentes de inspiración, tiene dosis de paciencia y fuerza de voluntad. Una persona que hace todo lo posible para mejorar su vida. Y la de los demás, que usa el conocimiento y alienta a todos. No tiene miedo y aunque puede dudar y tener incertidumbre, se sobrepone y sigue adelante. Representa a la persona con sentido de responsabilidad, dedicación, medida, ambición y las cosas muy claras. Estás en un momento excelente de tu vida y debes aplicar todo aquello que sabes hacer, venciendo el desaliento en todos los planos y facetas de tu vida. Obtienes recompensas a lo largo de tu vida, ganancias inesperadas, golpes de suerte. En lo espiritual es un encuentro con tradiciones antiguas y sientes fe. O sea, era como todo muy loco porque, o sea, ya demasiado claro por dónde iban los tiros, era como reconfirmar lo que ya yo sabía. Y bueno, también estar en ese lugar, o sea, que se me apareciera en Cafayate, que es el norte de Argentina, donde tiene mucha historia ancestral, y que yo era como en ese momento muy nueva en ese tipo de culturas, de leyendo, documentándome de toda la historia del lugar y eso. Entonces era como todo así, como demasiado loco. Y luego en noviembre, cuando yo cierro como esa etapa de Cafayate, porque además yo llegué a Cafayate muy también como por cosas de la vida, nadie me lo recomendó ni nada, y luego estando en Cafayate me pasaron también cosas eh, muy locas, donde un día sentí todo que se me apareció y se me manifestó mi mamá y a partir de ahí como que estuve más abierta a creer en esas cosas. Y por eso yo vuelvo a Cafayate también un poco, porque fue como que me atrapó eso que ya me había pasado así unos meses atrás, porque yo había ido en ese año en marzo. Y luego volví justamente como muy atrapada por el lugar en julio. Y además a querer vivir un tiempo. Cuando yo cierro esa etapa, que es en noviembre, que me voy, a ver, como que tengo una noción de lo que estaba pasando en ese momento. No me acuerdo a dónde me iba luego, pero sí unos días antes me habían ocurrido ahí como unas situaciones extrañas con algunas personas y que yo sentí
que esas personas me habían robado la energía así como demasiado. Total que yo llego, estoy en Tucumán, en Tafí del Valle, y me voy a un lugar donde me prestan una casa en Las Carreras, que es donde el diablo dejó la chola metida en las montañas, no había ni señal ni nada, y yo tuve que llegar a ese lugar como pude, porque si bien me dieron la dirección, obviamente todo era de tierra, medio de la montaña, las personas que me prestaron su casa ni siquiera estaban ahí. Entonces fue como todo un tema llegar a esa casa y además con la energía con la que yo venía, de las situaciones que había vivido en Cafayate unas semanas antes, sí, como fue como el último mes, fue así como palo, no sé, con ciertos personajes de mi historia, que tampoco quiero entrar en el detalle de esos personajes porque tienen nombre y apellido y no es, quizás no es ético que de detalles sobre eso, pero el punto es que sí yo me sentí en eso, en ese momento como que sentí que era que me robaran la energía. O sea, muy de hacerme consciente, es decir, ok, o sea, de que las personas se fueran y de repente a mí recobrar la emoción de la vida, básicamente. Y dije, qué loco esto. Total que estoy un día, eh, ya casi el último día de mi estadía ahí en esa casita en medio de la nada, y estoy sentada y se aparece un gato negro una vez más. Y el gato se me acurruca, yo lo toco y eso, y luego yo me voy a caminar y estoy caminando y me encuentro al 7 de basto. Me pongo a investigar una vez más porque dije que loco no puede ser. Al 7 de bastos y bueno, escribí esto de lo que encontré. Decía, mira, lo que se venía era Chile, acá lo tengo anotado. Se venía a Chile, o sea, iba a ir a Chile, luego iba a Colombia y finalmente iba a Venezuela. O sea, que esta carta se me aparece unos meses antes de irme a Venezuela. Noviembre, diciembre, claro, yo me iba en enero, 2 meses antes. Y nada, me pasó estas cosas. Bueno, dice, representa la lucha contra lo que es amenaza, conflictos, situaciones de tensión y estrés. Representa la fortaleza que hay que tener para lograr los objetivos. Es la actitud de los que desafían, amenazan y desean el lugar que tú tienes y que puede abarcar todos los ámbitos. Es el defender un proyecto, un negocio, un amor, etcétera. Augura éxitos y victorias si se actúa con inteligencia, dependiendo de la confianza y determinación que se tenga. Necesitas encontrarte y debes pasar tiempo a solas reflexionando. Significa la valentía de la persona luchadora, saber que no debes que no debes caerle bien a todas las personas y que siempre habrá alguien que no tiene un buen concepto de ti. Indica que el camino está lleno de dudas y que es normal, pero con propósito se puede seguir adelante. Tener cuidado con la gente que te tiene envidia. ¿Sientes que debes dar un paso para lograr tus sueños? No lo dudes. Prepárate para todo aquello que se puede interponer en tu camino de crecimiento interno. Muy fuerte. Era muy fuerte, o sea, era como, ojo. Además, yo venía de pasar esas situaciones que yo dije, no puede ser tan, tan claro. Así que bueno, un poco como que después de ahí me puse más como a indagar más en las cartas. Ya obviamente yo antes como que, viste, uno siempre escucha, también ya me había leído en algunas veces las cartas y todo esto, pero ya esto era demasiado como encontrarme estas 3 cartas que igual son, si no me equivoco, de las cartas españolas, pero que sé que también las leen con estas cartas. Así que todo muy así. En fin, ahora, ya que tienen un poco el contexto de mi tema con las cartas, les quiero mostrar el video que lo hice así como muy natural,
como me salió, o sea, no, eso no está ni guionado, ni tiene nada así como de montaje, sino que fue como se dio, para que entonces escuchen toda esa tragicomedia de lo que fue todo el tema de que me sacaran todo del bolso y que encontraran las cartas del tarot estos militares. Y bueno, yo ponerme casi que hacerle una lectura a los militares en medio de la nada. Espero que les guste, porque la verdad es que son cosas muy locas que suceden. Y nada, los dejo entonces con ese video diario. Bueno, story time de cómo le terminé leyendo las cartas del tarot a un guardia nacional en Venezuela. Voy a comenzar cómo sucedió todo esto y cómo llegué hasta ahí. El punto es que yo viajé a Venezuela por la frontera desde Colombia con mi cédula, que además la había perdido, es decir, yo nada más tenía, era la foto de mi cédula y el pasaporte vencido. Entonces la única opción que tenía era entrar por frontera a Venezuela. Entonces resulta que bueno, yo entré con mi foto, el señor del taxi que me iba a llevar a San Cristóbal me recomendó que le sacara o sea, que la imprimiera a color y la plastificara, porque él me decía que últimamente estaban fastidiosos con el tema de la cédula en Venezuela y que me la iban a pedir en todos lados. Y así fue. Pero fue mi mayor desgracia esa cédula. Entonces, comenzamos el viaje a las 8 de la noche. Yo llegué al terminal, pasé todo el día ahí. A las 8 salió mi autobús. Comenzamos, primer control de seguridad. El tipo me baja, apenas me ve la cédula, obviamente me baja, porque me preguntó qué le había pasado a mi cédula, que por qué cargaba esa cédula, que de dónde venía. Entonces, le he hecho todo el cuento, bla. Zafo en esa primera parte, zafo. Segunda parte, me vuelven a bajar. Y esta vez fue porque, bueno, el tipo me pide la cédula, porque a todo el mundo se la pedía. Yo le muestro. Y por alguna razón él me quiso preguntar a mí que de dónde venía yo. Y yo, claro, no quería darles mucha explicación al tipo de dónde venía. Yo le dije que venía de visitar a mi familia en San Cristóbal y él me dijo que tenía cara de mentirosa. Y yo, bueno, ok. Y me dice, bájate por mentirosa. Y yo, bueno, dale, me bajo. Cuando me bajo, me empieza a decir que porque le había mentido, que de dónde venía, que de verdad le colaborara con la verdad, que por favor le contara toda la historia como era, que si no me podían abrir un procedimiento porque le estaba mintiendo a la seguridad del país, bla. Puras estupideces que ellos hablan y ese psicoterror que te meten para darte miedo y para que tú eventualmente le ofrezcas plata, porque la verdad es que es así. Entonces me empezaron a preguntar, bueno, yo le comienzo a contar toda la historia, así que venía de Argentina, que tenía 5 años que no iba y tal. Mientras yo le echaba todo ese cuento, porque obviamente él me iba interrogando que en qué trabajaba, que qué hacía, que cómo ganaba tal cosa, bla, porque a medida que él me interrogaba, él me revisaba el bolso. Entonces cuando él revisa el bolso, obviamente empieza a sacar mi cámara, empieza a sacar mi computadora, las cosas que yo tengo ahí de mis trabajos, de agendas, libros. Entonces me preguntaba de cada cosa, hasta que llega a la parte donde saca las cartas. Y me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo, unas cartas del tarot. Aparte de mentirosa, media brujilda, ¿no? Así brujilda, me dijo el maldito. Y yo le digo, no, yo no soy bruja, yo solo tengo esas cartas ahí porque me gustan y me gusta leer y lo hago para mí, porque simplemente me llama la atención y me dice, no me estás mintiendo, ¿verdad? Eres media bruja. Y yo, bueno. Le digo, no, en serio, es como que lo único que hago es leerlo, porque tengo un libro y
leo sobre las cartas y no sé qué. ¿Y dónde tienes el libro? Y yo le digo, coño, está en la maleta. Ah, pero y si yo te digo que me tires las cartas, me das un panorama, no sé qué, y yo que, bueno, te puedo decir algo, pero no, la verdad es que no sé cómo leértelas. Y entonces me empieza, o sea, el tipo empieza a brungar así las cartas, a sacarlas, y yo, o sea, aquí están todas las que él sacó, en orden, en el orden que las fue sacando, porque me pareció muy loco que el bicho me haya dicho eh, que le hiciera una lectura, que además, o sea, él las empezó a ver y que, están muy interesantes, no sé qué. Y él las baraja, las empieza a mezclar y empieza a sacar de a una carta y me las empieza a mostrar. Yo obviamente, o sea, en ese momento, con sueño, nerviosa, saber qué mierda me iban a hacer, a pedir, yo le empecé a tirar cualquier vaina, pero el tipo se quedó así. Entonces él sacó, primero, él sacó el ermitaño. Él sacó el ermitaño. O sea, y yo le empecé a decir que, bueno, quizás esto quiere decir que a lo mejor necesitas un tiempo contigo mismo. O sea, que yo no sabía de dónde yo inventaba tanta vaina. Yo decía, sí, que necesitas un tiempo contigo mismo. Esa carta representa, bueno, la soledad, bla. Entonces después saca el sol. Saca el sol y yo le comienzo a decir, bueno, el sol es que estás en un buen momento quizás para empezar a brillar. Marico, cualquier mierda. Yo por dentro era como que decía, no puedo creer que a mí me esté pasando esta mierda. O sea, no podía parar de reírme. Después, después de toda la situación, realmente, pero ahí estaba un poco cagada. Era como que, marico, mátenme. O sea, ¿por qué estoy aquí? Luego la luna me acuerdo que le dije, bueno, esto significa la relación con tu madre, quizás hay algo ahí que tienes que revisar, no sé qué, bro. Luego el emperador, sacó el emperador y ahí cuando dijo el emperador como que se metió un tipo, o sea, llegó otro guardia y le dijo, ¿qué mierda es esa? ¿Qué están haciendo? No sé qué. Y el bicho le empieza a decir, no, es que mira, esta es media bruja, además de mentirosa, porque él estaba dolido de que yo le había mentido, que como le había dicho que yo venía de estar con mi familia, que además sola, y la fecha que era como, ¿qué? 3 de enero, 2 de enero. Y entonces él me decía que no me creyó porque que era eso, viajando un 2 de enero sola y diciendo que estaba con mi familia, que nadie viajaba en ese momento para no estar con su familia. Es una vaina ahí más absurda, como todo el cuento, obviamente. Luego sacó el enamorado y se empezó a reír. No, yo no le dije nada sobre esta carta. Y ahí salió mi salvación, porque yo digo que esta fue mi salvación, la diabla. Porque apenas le salió esta carta, él empezó a joder, porque como buenos machistas venezolanos, eh, empezó a decir, mira, ve, no sé qué mierda, o sea, el tipo que estaba ahí al lado viendo como toda la situación, le dice, mira, esta es tu carta, alta diabla que eres tú, no sé qué, y él le dice, deja la joda que tenemos una joyita. Y entonces, cuando él voltea y le hace seña, se viene bajando otra persona de un autobús y entonces él empieza a preguntar que qué pasaba con esa persona. Le dijo, no, que viene de Perú, no tiene maleta y anda con unas cosas raras, no sé qué. Entonces el tipo se me queda viendo y se empieza a reír y me dice, tú no eres bruja nada, ¿verdad? Tú lo que eres nada más mentirosa. O sea, él seguía con que yo era una mentirosa. Y entonces después me dijo, mira, yo te recomiendo que dejes de estar inventando cosas cuando ¿cómo es que me dijo? Como la seguridad no, como que la ley, cuando la ley te hace preguntas y tal, y yo, ¿qué? Porque al final esto te perjudica a ti, y yo, dale, sí, gracias. Entonces me dice, guarda ahí todas tus cosas y, y regrésate.
Entonces, o sea, que me subiera al colectivo. Entonces agarro, yo empiezo a como a guardar todas mis cosas, pues marico, además tenía un perolero. Y resulta que el tipo que se viene bajando, bueno, que estaba ahí al lado, que lo estaban revisando, le empiezan a preguntar que de dónde, ajá, de dónde venía. Él decía que venía de Perú, no sé qué, que dónde estaban sus cosas y que las había mandado por un, no sé, por avión. Y él le decían, pero qué raro, ¿por qué te mandaste tus cosas por avión y tú te viniste en autobús y además no tienes nada y solo esa bolsa? ¿Qué tienes ahí en la bolsa? Entonces, bueno, yo estoy recogiendo mis cosas y también pendiente del chisme, porque bueno, obvio ya lo tenía ahí, porque además fue el que me salvó. O sea, si no es por él, seguían ensañados conmigo. Y el tipo empieza a sacar una cantidad de santos de esa bolsa y de cocos con ojos y cosas así. Ay, no. Eh, Total que yo me subo, seguimos el paseíto, porque eso era un paseo, marico. O sea, estuvimos un viaje que supuestamente solo se tarda 10 horas. Estuve ahí desde las 8 de la noche hasta el día siguiente, casi las 5 de la tarde, porque además llegando a Caracas se accidentó el autobús. O sea, 30 minutos después que venía de haber superado toda esa mierda, porque se paraba en cada puta esquina ese autobús, más las 10.000 alcabalas. Entonces, total, que esa fue la segunda. Ya va que todavía no he terminado, esa fue la segunda. Y porque ya pasó, está bien, buenísimo. Nos reímos, qué bolas el tarot, pero después vino la parte de la extorsión. Pasa, ajá, pasa el primero, el segundo, la tercera puta alcabala. Me vuelven a bajar. Ya dije, madre. O sea, yo no. Era esa puta cédula. Me bajo. Nos vuelven a preguntar lo mismo, que de dónde veníamos, que qué edad tenía, que qué hacía, que nos iba a abrir un procedimiento porque después bajaron a los que habían bajado, porque era como al azar también. Pero ahora a todos los que nos habían bajado, si teníamos copias de la cédula o había unos chicos que cargaban como un papel que decía que la habían extraviado y empezaron a decirnos que nos iban a abrir un procedimiento por andar indocumentados. Total que había una que se le arrebataba, le decía, ¿qué procedimiento de qué? ¿Qué nos va a estar abriendo? Total que una vez más me revisan todas mis cosas, me revisan todas las cosas y resulta que encuentra uno, cuando me empieza a revisar los documentos, me empieza a preguntar sobre el pasaporte de Barbados que yo tengo. Que dónde era eso, que por qué lo tenía. Me decía que porque tenía tantos documentos. Y yo, ¿qué tantos documentos? Tengo mis cédulas, mi pasaporte vencido, mi DNI argentino y mi otra nacionalidad. O sea, una mujer global. Entonces resulta que el bicho me empieza a decir, bueno, pero esto está medio raro, no sé qué, porque tú, ¿de dónde son tus papás? ¿Dónde nació? Ah, me empieza a echar todo o sea, preguntar todo. Y me empieza después a decir que le mostrara en el mapa, o sea, que le dibujara el mapa de Venezuela para que le explicara dónde estaba Barbados. El bicho ya me estaba mareando, a los otros ya lo habían revisado y le dijeron pónganse por acá mientras yo sigo hablando con ella. Y yo, marico, ya está, aquí fue. Entonces yo le empiezo a explicar y después ahí de una me preguntó que si yo sabía inglés. Y yo, no le dije. Y me dice, bueno, ¿y dónde llevas los dólares? Y yo le digo, no, no tengo dólares. Bueno, te voy a mandar a revisar, me dice. Si, si tienes dólares, tú sabes que eso puede ser penado por la ley. Y yo, ¿qué ley? Y yo le decía, bueno, llame a quien quiere que me revise, porque de verdad vas limpia, qué bueno. Bueno, total que agarran y ellos le dicen las féminas. Voy a llamar a una fémina y tal, nombra la caraja.
ahí yo fui media lenta porque también de los nervios, pero él le dijo el nombre y yo esas cosas como que medio no las pillaba o sea, de estar pendiente de los nombres de acá, de los nombres que se decían, porque hubiese sido, bueno, no sé, quizás para denunciarlo, o quizás después amanecía muerta. No, mejor no, entonces mejor que no estuve pendiente de eso. El punto es que me manda a la caraja y la caraja me manda a un cuartico y me meten en un cuartico y la tipa me empieza a decir que, bueno, tú sabes a lo que viniste, me dice. Y yo le digo, no, no sé a lo que vine. Y me dice, ¿ya te revisaron? Y yo le dije, sí. Ah, bueno, entonces yo te voy a hacer es como la revisión de rutina y tal. Entonces me empieza a revisar así los pantalones y me dice, ah, bueno, pero no tienes nada y tal. Y yo no, es que no sé para qué quiere, o sea, no sé qué quería porque realmente no sé qué está buscando. Y me dice la caraja, bueno, ya tú sabes qué es lo que necesitamos, ¿no tiene algo ahí para que nos colabore con el desayuno? Y que, mira, lo que tengo son $10, era el único billete bajo que me quedaba así, pues tampoco era que andaba con demasiada plata. Si te sirve, te los doy. Y me dice, obviamente que me sirve. Y te voy a dar un consejo, deja de estar mostrando esa cédula de mierda, porque seguramente te han bajado en todos lados, ¿verdad? Y yo le digo, sí, esta es la tercera vez que me baja. Es mejor que muestres tu pasaporte. O sea, me cobraron $10 por el consejo, básicamente. Y me dijo, arranca de aquí. Marico, la hizo súper malandra. Así que yo voy, chuc, tuc, 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 me subo a mi autobús, todo el mundo como, marico, ¿por qué te bajan tanto? Y yo no sé, porque tengo esta pedazo de cédula de mierda. Total que después llegamos, ya se hacía como o sea, más temprano, ya de día. Y ahí otra vez, una vez más, se subieron. eh, a mí como que me dijeron que me bajara, pero después al final, no sé, se pusieron a buscar qué drogas, animales exóticos y se olvidaron de mí. Y, y bueno, hicimos una parada y ahí me brindaron desayuno, pues ya la gente decía, o sea, pobrecita. Y yo, ah, bueno, obvio, si me quieres brindar desayuno, gracias, pobrecita. Así que bueno, esta fue toda mi travesía para llegar a Venezuela. Quería contarlo sobre todo porque a veces, bueno, estas son cosas que son parte del viaje también. Es decir, a veces uno ve que la gente, ah, bueno, sube cosas, o bueno, yo subo fotos, sí, divirtiéndome, hermoso, y resúmenes de las cosas que hice, pero para llegar a esos lugares o a esas cosas también suceden en el medio situaciones como estas, sobre todo en países tipo Venezuela, que son complicados por la corrupción que hay y no todo es como lo pintan últimamente, que hay sí playa, se está arreglando y es mentira, bueno, se está arreglando, y menos con todas estas situaciones de mierda que hay que tenerle más miedo ahorita ya a la policía eh, que a los malandros, porque al final son todos la misma gente. Entonces un poco contando esto como para que estén pendientes y para que sepan que bueno, que no todo el viaje es una diversión y es una cosa espectacular. Y al final uno también aprende de estas situaciones, es decir, yo después tranquilamente me saqué mis documentos, me fui, me regresé en avión y evité todo ese peo, no me volvió a pasar más nada de esto. Entonces, como que cada cosa era un aprendizaje y además ya también iba mentalizada de que eso podía suceder porque ya lo había escuchado, ya lo había eh, leído que sucedían estas cosas y que además es Venezuela. O sea, no esperaba una bienvenida
mejor que esa. Y bueno, esa fue toda la historia súper loca. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció. O sea, esas son las cosas que pasan en Venezuela. Les juro que es todo muy surrealista. Igual, a mí me han pasado tantas cosas que eso fue como una anécdota más. Que por cierto, estoy pensando cuál puede ser la siguiente historia. Voy a seguir indagando en mis cuentos, que yo de verdad tengo para escribir una Biblia con todos los cuentos que tengo. Quizás el del secuestro o el de una vez que nos persiguieron como 10 tipos haciendo fotos en la playa. En Venezuela también, donde ocurren estas cosas raras. Bueno, en todas partes ocurren cosas raras realmente. Pero en Venezuela hubo un tiempo donde tenías demasiadas probabilidades de que te pasaran cosas. Y yo tengo todas. Así que nada, espero que les haya gustado y se hayan reído un rato con estas cosas locas. Nos vemos en el próximo cuento, en el próximo video.